estos días. Pero ya hace como 2 meses atrás, Dios me había dicho que el tema, que el 50 aniversario del Día del Clamor, había que girarlo alrededor de un gran avivamiento. En otras palabras, utilizar el Día del Clamor para proclamar la necesidad de un gran avivamiento en Puerto Rico y el mundo. Bueno, ya eso se ha empezado a cumplir en unas cuantas universidades cristianas en Estados Unidos. Ahora lo que esperamos es que empiece a cumplirse también en universidades seculares como Harvard, Yale, Dartmouth, todas esas grandes universidades de Estados Unidos, y empiece un avivamiento dentro de las universidades seculares también. Porque esto es la única solución, hermano. Los políticos no van a arreglar esto. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra solución. Los políticos nos han fracasado, tienen su utilidad, tienen su lugar, pero la política y los políticos nos han fracasado. Y una de las razones que estos son tiempos peligrosos es por eso, porque la diversidad de políticos y de ideas y de conceptos políticos no ha resuelto el problema de la violencia, no ha resuelto el problema de la inmoralidad, no ha resuelto el problema de la depravación, no ha resuelto el problema de la paz, de esto. Y el mundo hoy está al borde de la Tercera Guerra Mundial, y los principios de lo que será la guerra de Gog y Magog, que es la invasión de Rusia, que luego en esa etapa, los primeros 3 años de la Gran Tribulación, es cuando será la guerra, la batalla de Armagedón. Y la batalla de Armagedón está mezclada junto con la invasión de Gog y Magog, el príncipe ruso, que hará una alianza con países contrarios a Israel, Etiopía, Eritrea, Siria, Irán, posiblemente Irak también, Etiopía, ya lo mencioné, Somalia, Sudán, Turquía, toda esa serie de países, y posiblemente, que no los menciona todos por su nombre, Indonesia es un país musulmán completo. Entonces usted tiene un problema que todo esto, Pakistán, país totalmente progreso, pero la Biblia da unos nombres nada más, unos nombres, entre ellos Etiopía, Persia, que es Irán, Siria, y una serie de países que se unirán: Etiopía, Eritrea, Sudán, Somalia, etcétera, por ahí. Y imagino también que otros países que quedan bajo el dominio de Rusia o aliados de Rusia, que tienen comunidades grandes. Bueno, Rusia tiene un área de Rusia que un montón de millones de musulmanes. En otras palabras, que esa invasión que habla capítulo 38 y 39 del profeta Ezequiel, donde en su primer versículo dice que el príncipe de Gog, y dice bien claro, se levantará contra Israel. Se dice que la tierra del norte de Israel, Gog y Magog habla de Rusia. El príncipe de Gog y Magog organizará una invasión a Israel. Esa invasión pues ya está en mira, porque la batalla por Ucrania es parte del ensayo para esa invasión que vendrá mucho más tarde después de esto, pero estamos más cerca que nunca. Es decir, que nunca se había visto tan cerca la realidad profética de la invasión de un gobernante ruso. Y no es que Gog es lo que significa que es el príncipe de Gog y Magog Rusia, y habla claramente de esa invasión con sus aliados.
y vendrán contra la tierra, dice el profeta Ezequiel 38-39, y vendrán contra la tierra librada de la espada, que vive en paz y tranquilidad, sin muros. Y si vemos la Israel moderna, a pesar de que está acechada por todos sus enemigos alrededor, los israelíes viven en paz y viven confiados. Ya los muros no son necesarios para no es lo moderno. O sea, en el tiempo antes los muros eran los que protegían las ciudades. Pero dice, y vive sin muros confiadamente, librada de la espada. Así que desde 1948 la República de Israel ha existido como el centro del anunciamiento, de la comunicación, de la manifestación profética de que estamos viviendo en los últimos días. 1948 se proclama y se reconoce la República de Israel, nace esa república, que es territorio que le pertenece por herencia desde los tiempos que Dios le dijo a través, claro, cuando usted ve que Moisés muere y en el capítulo 1 de Josué le dice, tú Josué levántate y cruza este Jordán a la tierra que yo te daré. Y le dice las dimensiones. Imagínate, llega hasta el río Éufrates. Y los judíos nunca han tomado todas esas tierras que Dios le prometió. Y todo este embeleco de Estados Unidos, de Biden y de gobiernos anteriores, aún republicanos, y algunos de ellos tratando de que Israel ceda terreno, ceda Jerusalén y ceda terreno, no. Dios, es más, Israel va a tener que recobrando eso que le llaman el gobierno palestino, que eso no existe, un gobierno árabe. Eso también lo va a retornar. Ya tomaron las alturas de Golán y todo ese territorio Dios se lo dio a Israel. Y lo que Dios da, no hay quien se lo quita, a menos que usted no lo deje pasar. Y los judíos no han, en su infidelidad, que vino Jesús, el Mesías, vino a ellos y lo rechazaron, no han podido adelantar más de lo que Dios quería que adelantaran. Pero en estos últimos días, todas las cosas que el Señor manifestó se estarán viendo. Hoy tembló en horas de la mañana, tembló al momento que estoy dando este Facebook en vivo. Esto se retransmite después en la cadena por la noche, pues ya sea. Pero hoy en horas de la mañana tembló otro temblor 6.4 en el mismo lugar de la frontera con Turquía y Siria, en la misma ciudad que fue devastada por el huracán, por el terremoto. Por el terremoto que acaba de sacudir, fue de 7.9. Entonces, esto es cumplimiento de la Biblia. Dice que habrá terremotos y todo esto alrededor de todo el mundo, en diversos lugares. Y habrá terremotos grandes. Habrá terremotos en diferentes lugares y habrá, el Lucas lo dice bien grande, dice, habrá terremotos grandes, poderosos, como nunca antes visto. Decir que, pero en medio de todo esto, según el capítulo 2 del libro de los Hechos y el profeta Joel, vendrá un avivamiento. Y de eso es lo que yo quiero decir, de que en los tiempos malos, en los tiempos que crece el pecado, es cuando crece la gracia. Y en todo tiempo caótico y crítico de la historia es que se han experimentado los avivamientos más grandes. Y los avivamientos surgen en algunas ocasiones antes de venir momentos caóticos, catastróficos en las diferentes. Y yo creo que Dios le está dando este testimonio a Estados Unidos y al mundo. Le está dando a Puerto Rico y a todos, al mundo entero, le está diciendo, con esto que está pasando, te estoy advirtiendo que lo que viene es candela, que lo que viene es terrible, porque no veremos en el tiempo de la gracia, que durará hasta el arrebatamiento de la iglesia, que entonces podrá, según Tesalonicenses capítulo 2, entrar el anticristo, porque ya lo que lo impide, que es la presencia del Espíritu Santo de la iglesia, se habrá ido de este mundo. Por lo tanto, eso que impide se habrá ido, entonces se manifestará el anticristo. Gog y Magog, o Rusia y sus aliados, entrarán y cruzarán e invadirán Israel. El anticristo, ya habiendo sido arrebatada la iglesia, que es lo que impidía, entonces empezará y engañará al pueblo de Israel. Te dije que estos son tiempos peligrosos y de engaño. Como Jesús dijo, mirad que nadie os engañe.
Y como dice bien claro aquí, también debes saber esto, que los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, nos pone bien claro, una vez que el Espíritu Santo, el Señor, usando el Espíritu, transforme a la iglesia, resucita a los muertos en Cristo y nos levantemos en el aire, porque eso está bien claro, lo encontraremos con Él en el segundo, póngale que es el segundo cielo. Yo lo que sé es que Él, en la Biblia dice que hay un tercer cielo, donde está el trono de Dios. Entonces, ya Jesús salió de ese trono, de ese lugar, viene de camino con sus santos ángeles. ¿Cuánto tiempo se queda? Yo no sé. En la epístola, primera epístola de Pedro, dice bien claro, y lo dice que cuando ponen en duda el asunto de por qué se ha tardado tanto el Señor en venir a levantar su pueblo, y busquemos, no en primera, bueno, en primera de Pedro 5:8 dice, ser sobrios y velad. Si vamos a eso en primera de Pedro, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, escuche bien claro, el adversario nuestro el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, en 2 Corintios 2:11, la advertencia a la iglesia es para que Satanás, dice bien claro, para que Satanás no tome ventaja alguna. Está hablando a ti, pastor, a ti, ministro, a ti, obispo, a ti, evangelista, a ti, hombre, mujer de Dios, te está diciendo, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, no nos arrastre, no nos engañe, no ignoremos sus maquinaciones. En otra versión dice sus artimañas. Hay que ser, y Pedro, en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio, ser vigilantes, estar constantemente a la alerta. ¿Qué está what's happening? No podemos descuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y en ese mover del Espíritu que dice, sed sobrios, sed templados y velad, sed sobrios y velad. Es otra palabra. Estemos conscientes, estemos alerta. Hay que tener discernimiento. Hay que estar atentos a las artimañas, a las maquinaciones, a los engaños, a las manifestaciones del diablo, a las seducciones del diablo. ¿Por dónde viene? ¿Cómo viene? ¿A través de quién viene? Y si nosotros adquirimos esa seguridad de protección y cuidamos nuestra vida espiritual, cuidamos nuestra salvación, cuidamos nuestra familia, cuidamos nuestra relación con Dios y nos examinamos y nos autoexaminamos, como dice Salmo 139, verso 24, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esto es importante, hermano. Esto es una lucha de día en día. Esto no es que te metiste en un ayuno y mañana ya no necesitas mandando. Sí, hoy ayuno, mañana otro día, ora, no todo el tiempo en meditación, leyendo la palabra, meditando. Y si no tienes la Biblia, pues entonces te memorizas. Y yo a veces voy en el carro y voy en la mente. Me meto un versículo aquí en la mente, empiezo a repetirlo en la mente. A veces estoy acostado en la cama y estoy en la mente y concentrado, y dice esto la palabra, y lo creo. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor dice, mas su palabra, dice el Señor, mi palabra no pasará. La palabra del Señor es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y nos metemos esa palabra en el corazón y la creemos. No hay que ser ningún erudito. No hay nada malo con los doctorados y con las cosas. Pero, hermano, qué lejos hemos ido. Yo me recuerdo cuando yo empecé en el ministerio. Los evangelistas llegaban a un país, a veces, bueno, como en Colombia, que no podías decir que ibas a predicar y tenías que sin mentira inventarte algo que tú conocieras como una profesión tuya para entrar por eso. Yo entré como me había graduado en teología, pues entré como maestro de teología. Y entonces no decía que iba a predicar, no, vengo a dar unas clases, unas conferencias de teología. Pero algunos habían tenido, me recuerdo que Emanuel Mora, el anciano colombiano, que había sido un agnóstico, que había sido un ateo, que había sido un rebelde, un anarquista, y de la ciudad de Pitalito, porque quedó huérfano. Y dice que él y su hermana iban al matadero, era un tiempo de Colombia cuando había hambre. Y él dice que desde niño, él y su hermanita se metían al matadero y cogían los coagos de sangre para no morirse de hambre.
estaba hablando, él era un ancianito, un viejito, pero amaba a Dios. Y había estado en Cuba, en Estados Unidos, era un anarquista, era un ateo, y se convirtió a Cristo. Y entonces nos contaba su experiencia. Y Manuel Mora era un hombre entregado a Dios. Y él tenía dotes, o había estudiado agricultura, y él decía que era un perito agricultor. Y entonces me recuerdo que era un tal Hernández, no recuerdo el nombre completo, era un evangelista que era de California y tenía como 5 hijos, yo creo que tenía 5 hijos. Y le preguntaron que qué era, y le dijo, yo soy un padre. Y entonces, no, digo, yo soy un padre. Entonces, entró, porque tú decías madre, y seguido creían que eras un cura. Pero él le dijo la verdad, ¿cuál es su padre? Yo soy, mi profesión es que soy un padre de profesión. Y así se entró a Colombia. Nos metían presos, nos perseguían, a los pastores los mataban, mataron cientos, creo que fueron 400 pastores que llegaron a morir en esa persecución. 35 misioneros de Inglaterra y de Estados Unidos están sepultados en el cementerio evangélico en Colombia. Y entonces todos nosotros empezamos a predicar, nos llevábamos a un sitio. Yo le estaba contando en un programa de televisión sobre cuando Dios me llevó a Florencia, Caquetá. Y le he hablado sobre Neiva y he hablado de todo esto, y aquí lo he dicho. Íbamos a los sitios. Cuando llegué a Cúcuta, la frontera de Colombia con Venezuela, era prohibido predicar. Y yo me recuerdo como si fuera hoy que fuimos a Round Point, que era una redoma enorme, donde estaba en medio, o sea, que no había luces, eran redomas, como las que hay en algunos países, como en Roma, y aquí también las hay en algunos países suramericanos, pero eso para evitar las luces. Entonces yo puse una tarima fea, unas tablas bien feas. Hay una foto que ahora la encuentren donde se ve la tarima que tú has hecho. Era una cosa, no era luz, no había luces, no había nada. Lo que había era una guindalea, una guinarda con una bombillita, y ahí empezábamos a predicar. Y la gente empezaba a llegar, a veces no tenía uno dinero ni para la publicidad, pero empezaba la presencia de Dios a inundarlos, y se sanaba esto, y se sanaba aquello, y aquel se convertía. Y cuando venía uno a ver, había miles de personas, pero había mucha unción. O sea, los tiempos han cambiado. Lo que no tiene que cambiar es la unción y la presencia de Dios. Y el evangelio en Colombia se nutrió con la sangre de los mártires, con una iglesia perseguida. En Colombia era prohibida, óigalo bien claro, creo que eso fue hasta la década del 70 por ahí, que estaba hasta el 80, que había una prohibición que los evangélicos no podían, las únicas emisoras que podían ser religiosas eran católicas romanas. Y lo primero que los cristianos, un americano que vino, y un puertorriqueño, que ahora no recuerdo su nombre, que ellos lo enviaron, lo que hicieron fue que compraron una emisora llamada Continente, Nuevo Continente creo que se llamaba, y entonces esa emisora, para poder trabajar, tenía que tener la programación durante todo el día secular, con música mundana, con programas regulares, anuncios, o sea, no estaba registrada como evangélica, pero lo que hacía era que después de las 12 de la medianoche, a las 11 de la noche, empezaban programación cristiana. Hágame bien. Y de esa manera, luego con la sangre derramada de los mártires, con los esfuerzos del pueblo, entonces fue que todo lo que hoy tienen, toda esa emisora de radio, todos esos canales de televisión que tienen algunas iglesias, la primera fue Continente, Nuevo Continente, si me recuerdo el nombre exacto, y esa emisora tenía que ser secular, y luego se colaban ahí, entre Cola y Colonel Lechuga, se colaban los programas, porque era ilegal que los evangélicos tuvieran emisoras. Y parece que, hablando de Colombia, parece que los países, y eso le pasa a Puerto Rico, eso le pasa a Colombia, eso le pasó a Venezuela,
le está pasando a Venezuela, le pasa mucho, que se olvidan de dónde Dios nos sacó, lo que Dios hizo para que llegáramos donde estamos. Tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Entonces, Colombia, entonces, hubo un mover de Dios. Hombres que éramos desconocidos, llegamos allí, predicamos el Evangelio, se sanaron gente, y empezó a crecer Sergio Valentín, un dirigente de misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal, Berlin Stewart y su esposa, misioneros de la Iglesia Asamblea de Dios, llegaron, empezaron a predicar, y otros de diferentes denominaciones llegaron, y con mucha sangre derramada y con mucha persecución, Dios empezó a añadir a la iglesia los que habían de conocer a Cristo y ser salvos, los que venían con hambre y sed. No había mucho lujo. Y yo no voy a criticar las pantallas, no voy a criticar las pantallas de televisión, no, pero no había en las tarimas, no había nada más que una tarima y a veces un megáfono, a veces algo. Dios, no es que Dios no quiera que usted ponga un video, una planta, no, una pantalla, no, eso es bueno, eso es tecnología. Lo que pasa es que hemos empezado a confiar en las exterioridades, a tratar de crear ambientes superficiales, emocionales. Entonces, si no hay eso, no hay avivamiento. Entonces, lo que es como el avivamiento, que voy a traer un mensaje breve sobre eso en estos días, cómo es que se consigue el verdadero avivamiento. Pero lo que está pasando en Lee College, lo que está pasando en Alabama, lo que está pasando en Cleveland, Ohio, lo que está pasando en Ashbury, Kentucky, allí no hay figuras estelares, allí no hay mucho lujo, allí lo que hay gente bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso fue lo que nosotros experimentamos, Jiménez, Rafael Quiñones, estos dos ya murieron, y Rafael, David García y Raimundo y Jiménez, y los hermanos Jiménez, especialmente Eugenio y yo. Pues Eugenio y yo fuimos los únicos dos que quedan vivos de todo eso que sucedió. Y todo eso pasó cuando no teníamos dinero, cuando no teníamos, a veces no teníamos ni permisos. Teníamos que arriesgarnos y conseguir y estar dispuestos a ir presos, estar dispuestos, como pasó en Cúcuta, que la policía se metió con bastones, empezó a maltratar a la gente y a golpearlos, y trajeron perros y todo. Pero era tanta la multitud que tuvieron que salir porque el mismo pueblo los echó. Eso es una manifestación del Espíritu Santo, donde Dios empieza a moverse. Y no está dependiendo de tecnología humana, y no es que la tecnología sea mala, no está dependiendo de todos los movimientos emocionales que se crean con una dramatización terrible de equipos y cosas, y un ruidoso con tantas cosas y instrumentos y todo lo que está bien, que queremos lo mejor y queremos imitar a Hollywood, pero Hollywood no trae el avivamiento viene cuando la gente se mete con Dios y cuando hay arrepentimiento, y eso es un tema profundo, y hay reconciliación. Y entonces esto es lo que hace falta. Dice esto, para que escuchen esto, el capítulo 3 del capítulo 3 de 2 de Pedro, verso 3, dice: sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa? Porque de su advenimiento, burlándose de la venida de Cristo. Esto como que no lo quieren creer, y Dios está dejando saber, antes de que viene un cataclismo, o durante el cataclismo, antes que viene una situación caótica, un desastre grande, Dios se mueve poderosamente. Y si usted notará, en la década del 70, el 80 y el 90, antes que viniera todo este desastre que estamos viendo en los días actuales de María, y estamos al borde de un tremendo terremoto que fue profetizado en el 1985, y que yo quiero que ustedes estén atentos a los programas, que yo ya tengo unas 7 programas que voy a pasar por aquí uno a uno, que están siendo, véalo en el canal 54 de Cadena del Milagro, de 12 a 1 de la mañana. Cada día se está pasando un programa de eso, de lunes a viernes. Pero vamos a tocar esto.
Antes que viene algo, si la tarea viene a venir y no avisara, será culpable de la sangre que se pierde. Antes o durante los eventos caóticos, cataclismos de la humanidad, guerras, siempre hay un gran avivamiento. Antes de la Primera Guerra Mundial hubo un gran avivamiento en Wall Street, hubo un avivamiento en Europa, en Inglaterra, en Escocia, hubieron avivamientos grandes en Estados Unidos. En Puerto Rico, antes de la Segunda Guerra Mundial, y el esposo de Marta Ramírez ha escrito un libro que lo vamos a invitar para que él hable de ese libro. Él escribe sobre el avivamiento de los discípulos de Cristo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Dios envió un gran avivamiento aquí a Bayamón, Puerto Rico, que afectó todo el país, para bien. Cada vez que va a pasar algo totalmente caótico, algo que va a ser bien desastroso, algo que va a ser conmover la humanidad, una guerra, vienen todos estos asuntos. Y mire lo que dice, que antes de que Cristo venga, y eso incluye mucho antes, porque lo primero que pasará fue el arrebatamiento de la iglesia, antes que Cristo venga a buscar su iglesia, y antes que venga a descender sobre la tierra, habrá terremotos, y grandes terremotos, y pestilencias, y nación contra nación, y guerras grandes, guerras y rumores de guerra. Entonces habrán pestilencias, habrá hambre, habrán sequías. Todo esto son situaciones caóticas, climáticas, como un clímax de la historia, llegando a la altura de la situación, para que la gente despierte. Pero antes que esas cosas vienen, empieza Dios en medio de todo esto, eso va creciendo, va Dios revelando. Entonces pasan las cosas grandes. Y durante esos eventos siguen las cosas pasando, como Dios advirtiendo. Y después que la iglesia se vaya, entonces después que la iglesia se vaya, lo que va a venir sobre esta tierra es terrible. Ojalá en los próximos futuros pueda sacar 1 o 2 programas para decirle todo lo que habla Apocalipsis, que aparecerá durante los 7 años de tribulación, pero especialmente los últimos 3 años y medio, porque en los primeros 3 años y medio, según las palabras apocalípticas de Daniel, de los profetas, dice que entonces el anticristo, al haber sido arrebatado a la iglesia, y entonces el anticristo aparecerá como el hombre de pecado, como el Mesías, como el libertador de Israel, el protector de Israel, al mismo tiempo que entrará el príncipe ruso con sus tropas de la alianza antijudía, anti-Dios, que invadirán como la invasión de Gog y Magog y la guerra de Armagedón. Y eso será en el periodo de los primeros 3 años y medio. Todo esto sucederá. Ahí el anticristo probará que los mesías, los cristianos, los judíos, los cristianos ya estarán, bueno, en ese tiempo habrá cristianos que se quedaron y tendrán que dar su vida. Ya no será tan fácil como ahora para pedir la marca del 666, la marca de la bestia. Habrán cristianos, pero ya no será tan fácil como es ahora, como tan siquiera decir, sálvame, Señor. No, habrá que dar la vida, no negar a Cristo, para no dejarse sellar con el sello de la bestia en la frente o en la mano. Entonces habrá cristianos, pero será más difícil. Ya no tendrán servir a sangre fría a Dios. Ya no tendrán la ayuda del Espíritu Santo. La era de la gracia se habrá ido. El Espíritu Santo estará aquí todavía. Óigame bien, pero estará no en operación de gracia. Lo que terminará será la operación del Espíritu de Dios como Espíritu de gracia. Entonces el ser cristiano será a sangre fría. Habrá que darlo todo, habrá que estar dispuesto a morir por el Señor. Ahora es un guame. En esos 3 años y medio, Israel, sus ojos se han abierto, porque cuando apareció el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual se refiere Timoteo en su segunda capítulo, el 2 de Timoteo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo. Cuando aparezca ese individuo, ellos pensarán que ese es el Mesías que viene a liberarlo, pero durante 3 años y medio verán que el anticristo no es el anticristo, que no es el Cristo verdadero, no es el Mesías, y entonces se cumplirá la profecía de Zacarías, donde dice que ahí entonces, durante esos últimos 3 años y medio, se desatará la furia de la ira de la justicia de Dios sobre la tierra y el mundo,
no con agua, mas con toda la fuerza de cuanto desastre usted puede pensar. El mundo no va a ser destruido por agua, pero van a haber terremotos como nunca antes. Va a haber un momento en el cual buscarán la muerte y no la hallarán. Va a haber un momento donde una tercera parte de las aguas del mundo serán contaminadas y no podrán beberlas. Sí, será un momento, las llagas te saldrán porque el sol será tan caliente que le saldrán llagas a los seres humanos aquí en la tierra. La gracia de Dios habrá terminado como está ahora. Habrá que convertirse a la cañona y decir, no me dejo sellar, porque si te dejas sellar, perdiste tu alma. Será servirle a Dios. Ahora es un guame. Ahora lo que hay que decir, Cristo, sálvame, me entrego a ti, y el Espíritu Santo viene y te fortalece, pero allí será diferente. Aunque Juan, el libro de Apocalipsis dice, Juan el apóstol dice que vio una gran multitud jamás vista que saldrá de la gran tribulación. Dice que cientos, millones se convertirán, pero estarán dispuestos a dar la vida. Y ahora la gente no quiere ni sufrir un poquitito por el Señor, pero en aquel momento tendrán que dar su vida, persecución, y esa será la única forma, porque en el momento que te dejes marcar con la señal de la bestia en la frente o en la mano, sea la tecnología que sea, la forma que sea, entonces ahí perdiste todo y perdiste tu alma. Les quiero decir bien claro sobre todo esto, es que en esos años Israel se dará cuenta cuando él entre al templo, porque ya estará construido el templo, se construirá en esos tiempos, se tratará de sentar en la silla del rey David, donde se el trono, donde se tendrá que sentar el Mesías, y cuando ellos se den cuenta durante esos últimos 3 años y medio que empiezan a cubrir, se dan cuenta, el anticristo empieza a perseguirlo. Entonces Dios levantará naciones y la naturaleza para defender a Israel. Y ya cuando parezca que el anticristo y sus fuerzas pueden triunfar, que muchos, según algunos teólogos, muchos judíos se tendrán que esconder en lo que se llama hoy en día la ciudad de Petra, bajo la persecución tan tremenda que hay. Entonces, cuando ya piensa que todo está perdido, ahí entonces al final de esa gran tribulación, en esos últimos 3 años y medio, al final de los 3 años y medio, al final de los 7 completos, dice la Biblia que Jesús descenderá, como dice Zacarías, sobre el monte de los olivos, y al tocar sus pies el monte de los olivos, el monte será partido en 2, y entonces él entrará por el valle de Josafat, donde yo he pasado muchas veces, y pasará por ese cementerio que pusieron ahí los otomanos turcos para impedir que el Mesías llegara, porque ellos sabían que el Mesías era un sacerdote y los sacerdotes no pueden estar mezclados en los cementerios, en los muertos. Entonces él pasará por el medio del cementerio. Pusieron y cerraron la puerta dorada que está cerrada hasta hoy. Yo pude entrar al lugar que tiene los musulmanes en la explanada del templo con un guía de ellos y ver lo que será la puerta, la entrada por donde Cristo entrará, porque por dentro están las puertas, afuera está cerrado con concreto, con lo que fue, está trancado, lo cerraron herméticamente, pero esa puerta se abrirá, y por esa puerta dorada que hoy está cerrada, posiblemente cuando el terremoto venga que derribará la mezquita de la Duma Dorada, que es donde dicen que allá abajo están. De ahí fue que Mohammed se levantó sobre una piedra y llegó al cielo y no sé qué más. Esa mezquita será destruida. Los judíos habrán construido el templo y Jesús entonces bajará y entrará por la puerta dorada, entrará a la explanada, entrará directamente y ya estará construido allí, no la mezquita que Dios la va a tumbar, porque ahora los convenios internacionales que hay no puede ver, no puede Israel destruirlo, no puede permitir un acto terrestre. Será Dios, la mano de Dios, cuando ya el hombre no puede, Dios puede, para Dios todo es posible, y destruirá Dios con ese terremoto grande que dice el Apocalipsis, y destruirá la mezquita de la Doma Dorada, de eso de oro, 24 quilates o lo que sea. Gracias a Dios que eso no está aquí se ve ya el techo de esa cosa. Entonces el asunto es que en ese momento Cristo se sentará en el trono de David, y proclamará 1000 años de un gobierno limpio en el mundo, sin corrupción. Y ahí repartirá, ya van a repartir los galardones, pues eso será en los primeros, en esos 7 años que la iglesia estará ahí arriba, serán asignados sus labores en diferentes lugares. Y entonces establecerá un reino milenario
sin toda esta destrucción, con paz, una cosa gloriosa, antes que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero por 1000 años habrá paz en la tierra. Se dará cuenta el hombre que el problema no era un sistema, el problema era el pecado, el problema era el mismo ser humano, la raza humana, que había desechado la realidad de Dios, que había venido y lo habían rechazado, habían dejado el camino de la vida por el camino de la muerte, habían dejado el camino de la verdad por el camino de la mentira, habían dejado el camino de la paz por el camino de la destrucción y de la guerra y de toda la maldad, el camino de la santidad por el camino de la inmoralidad y la perversión y todo el espíritu de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Y en ese momento se establecerá ese reino que durará 1000 años. De los restos sabemos que vendrán cielos nuevos y todo lo que vendrá, pero la parte que nos toca ahora para nosotros es que esto está al punto de suceder. Lo que está pasando en Ucrania, estamos al comienzo de esa invasión de Gog y Magog sobre Israel. Estamos al punto de una tercera guerra mundial y no hay nada que impida o que diga que no puede ser, ¿no? Decían que nunca habría una primera guerra mundial. Y cuando terminó la primera guerra mundial decían que era la guerra para terminar todas las guerras. Y cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente, dice el apóstol Pablo. Veo claramente, hermanos que me están oyendo, están viendo todo a lo largo y lo ancho de esta tarde. Y estoy maravillado porque ya Cristo viene de camino. Todo esto que está pasando. El desafío del presidente Biden hoy ir, en el momento que estoy dando este programa, ya cuando lo vean por la repetición en la cadena será diferente, pero en el día de hoy, por primera vez el presidente Biden fue allí y prácticamente le hizo un desafío a los rusos. ¿Cómo reaccionarán? Yo no sé. Lo que sé es que estamos por ver un confrontamiento, pero en medio de ese confrontamiento global y mundial, Dios está mandando el soplo del Espíritu Santo como nunca antes. Y como muchas iglesias, no todas, pero con muchas iglesias se han desviado a la apatía, al comercialismo, como en los tiempos del templo que Jesús volcó la mesa de los cambiadores y sacó con un látigo a los mercaderes del templo. Hoy leí yo por ahí de un individuo, yo voy a estudiar, increíble. Dice que él descubrió estudiando los escritos judíos, que él descubrió el secreto que se le enseña a los judíos cómo ser rico. Y que la iglesia, él le va a revelar a la iglesia los secretos que tenían los judíos para ser millonarios. Cuando Jesús dijo de qué le aprovechara al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma. Cuando aquel joven vino a donde él y el Señor le dijo, esto es lo que tú tienes que hacer para ser salvo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu voluntad, con toda tu inteligencia y a tu prójimo por ti mismo. No hay nada malo ser rico. Si Dios te quiere prosperar y te quiere usar para que prosperes a los demás que necesitan eso, pero la meta nuestra no es convertirnos en millonarios. La meta nuestra es que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios los use, llegan a tener eso, pero no es eso, viene por añadidura, sí viene, pero coger el engaño y en momentos de crisis venir este llamado apóstol y decir que él ha descubierto el secreto en las escrituras hebreas de cómo los judíos tenían una revelación especial para ser millonarios. No sea charlatán. La palabra de Dios dice que la prenda más preciosa y más valiosa que tiene el hombre es su salvación. No hay nada malo con esforzarse, no hay nada malo con ser rico si tú tienes la capacidad y pero no todos vamos a ser millonarios, no todos vamos a ser ricos, pero una cosa Dios ha prometido, no quedará, dice, no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Y aunque estamos dispuestos a sufrir desnudez y sufrir escasez y sufrir hambre, dice que no he visto justo desamparado en su simiente que mendiga pan. Dios lo que ha prometido es que no te abandonará. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá. Por 40 años en el desierto, Dios no le dio filete miñón y no le dio y no los hizo ricos materialmente. Lo que hizo fue que los zapatos que tenían los dos pares, ninguno envejeció. Las ropas que tenían las dos mudas, ninguna envejeció. No tenían fuentes ni más nada. Y lo que le bajaba era maná y codornices.
que al otro día desaparecían si no podían guardarlo. No los hizo millonarios en el desierto. Lo que prometió fue cuidarlos y guardarlos del hambre, de la necesidad. Entonces vienen estos individuos a meterle en la cabeza a la gente que han descubierto el secreto de los judíos. Y ojalá que 2 o 3 rabinos de esos verdaderamente dotados en el Torah y todo lo que aprenden, cojan a este individuo y le digan la verdad. Eso es una mentira. Yo me recuerdo un predicador aquí que tenía una iglesia y le decía, entre ellos estaba una persona que yo conozco. No voy a decir su nombre porque sus hijas me están escuchando. Este hombre era un verdadero cristiano, era un policía. Y en esa iglesia cogieron 5 y a los 5 le pusieron la mano y le dijeron, ustedes todos van a ser multimillonarios. Todos murieron en ruina. Y este hombre de Dios que se había refugiado en esa iglesia, un hombre de Dios de verdad, y nunca se apartó de la fe, nunca vio esos millones que le dijo el pastor con su doctrina de falsa prosperidad, porque hay una prosperidad limpia, hay una prosperidad sana que Dios nos da todo. Pero meter en la cabeza a la gente, entonces mientras más da y más esto, Dios te va a dar esto. No, uno da. Mire, yo ofrendo, mi ministerio ofrenda, nosotros ayudamos a otros, Dios nos ayuda. Pero si no fuera, ¿sabes? Dios no se puede. Que cuando vamos ahora en este viaje de Semana Santa a Venezuela, sí hay gente que nos ayuda allá, pero lo que ustedes envían, porque no todo tiene que ir de allá. Parte de lo que se hace allí viene con la ofrenda de ustedes, que sostienen este ministerio, que sostienen la cadena de milagros, que sostienen el ministerio de clamor, que sostienen el día de clamor, que sostienen sus iglesias, que sostienen las emisoras cristianas verdaderas, no los buscones, 2 o 3 que hay por ahí, que han cogido esto de relajo y están viviendo del cuento. Y el que sirva de altar tiene derecho. Mire, yo sigo de altar, yo tengo derecho de tener mi familia decente, tener un hogar, tener un carro, tener comida, proveer por mi familia. Si yo soy sacerdote del Señor, o en otras palabras, levita, evangelista, lo que usted le quiera llamar, pues lo que produce el ministerio, igual que era para los levitas, debe sostenerme a mi familia. De otra forma, el hombre de Dios, la mujer de Dios no se puede dedicar toda su vida si no tiene un sustento. Y eso es bíblico. Lo que no es bíblico es la explotación, la mentira, el engaño, el coger las cosas para convertirse en millonarios y vivir como pachás y con carros de 500,000, 300,000, casas de 5 y 10 millones de dólares. ¿De dónde? Hay gente que producen con sus inteligencias y todo, pero usar al pueblo y engañarlo. Emisoras de radio que no se levantan para predicar el evangelio, sino para entusiasmar a la gente y engañarlo. Y cualquier día todo eso se va a desplomar, porque Dios, Jesucristo, entrará por ahí. Y lo que han hecho son candidatos de agua. Miren, cuando se divide una iglesia y se llevan 2 o 3 y forman con un grupito por allá una iglesia, porque si la división viene porque hay inmoralidad, como está pasando en concilios metodistas, luteranos, anglicanos, episcopal, algunos discípulos, bueno, en la Organización Mundial, metodistas, presbiterianos, que entre el concilio viejo ortodoxo, que se han ido a Sodoma y Gomorra, iglesias metodistas, luteranas, discípulos, iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, iglesias anglicanas, episcopales, que no están de acuerdo con que los fundadores de su concilio se hayan convertido en seguidores de Sodoma y Gomorra y hayan profanado los altares de sus iglesias y se han apartado. Eso es una causa justa para salir de en medio de ella, como dice, que salgan de en medio de esa gran ramera y salgan de esa podredumbre. Eso sí, pero la división, por crear grupos y por contienda, porque yo quiero ser el que mando y aquel es el que quiere mandar. No, esa división causada el adueñarse de la obra de Dios, eso no agrada a Dios, y Dios tiene que entonces venir y empezar como hizo en el libro, capítulo 5 del libro de los Hechos, empezar a matar gente en los altares que se han apropiado de la obra de Dios, que se han adueñado de la iglesia como señoreado de la grey, que se convierten en falsos profetas, manipulan a la gente con sus títulos, manipulan a la gente con profecías falsas, le aterrorizan, le dicen que si se van a otra iglesia, esa es la única que salva, y empiezan a engañar. Mirad que nadie os engaña, dijo Jesús.
y se ensoñorean de la obra de Dios y se apoderan de eso. Y el pueblo, entonces, si no lo pueden hacer, se llevan un... Está pasando en Orlando, está pasando en la Florida, está pasando en Puerto Rico. Gente que divide en la iglesia hasta con doctrinas falsas. O se adueñan totalmente como si fuera la propiedad de ellos, y no importa la vida que estén viviendo, y no importa lo que estén haciendo, eso es de ellos y es de su familia. Algo grande nosotros se entendió en la vida nuestra, que trabajamos para Dios. Sí, los extremos son malos. Esa doctrina de la falsa prosperidad no es buena, pero tampoco es la doctrina de la extrema pobreza, o el predicar que el pastor y el misionero tienen que hacer sufrir hambre y comer carne podrida, y que tienen que vestir como, o es como los otros que tienen que van al extremo de que tienen que vestir como reyes y príncipes, pero el otro extremo también es malo, es decir, que tienen que andar como pordioseros y vivir en la miseria, vivir todos andrajosos, ¿no? Los dos extremos son malos. Dios dice que seáis, a través de Juan, el amado, en la tercera epístola, dice que seáis, el único capítulo que tiene esa tercera epístola, dice: amado, es mi deseo que seáis prosperados en todas las cosas, en alma, cuerpo y espíritu. En otras palabras, la prosperidad de Dios viene con una prosperidad del espíritu espiritual. Sí, la prosperidad física y material. Él quiere que seamos prosperados primero en alma y espíritu, y luego lo material viene por el lado. No nos quiere ver arrastrados en la miseria, pero estar dispuesto a que si lo perdemos todo, le somos fieles a Dios, a cuando está la nevera llena, a cuando el almacén está lleno, a cuando el tanque está lleno, a cuando la cuenta está bien alta. Así que hay dos extremos: los que predican una pobreza extrema, que juzgan por lo haraposo y por lo maltratado y por lo mal que viste, por lo mal que se arregla un hombre o una mujer como santidad, o los que dicen que la prosperidad verdadera es tener millones y millones y millones, y que cada miembro de la iglesia tiene que tener un carro de $200,000, $250,000, $300,000, y que tienen que tener casa de 2 y 3 millones, si no, no están bendecidos por Dios. Bueno, Al Capone y los mafiosos de la mafia tendrían que estar bien bendecidos, si eso es la medida. No. Dios quiere lo mejor para ti, y Dios quiere lo mejor para mí, pero tiene que ir acompañado de nuestra fidelidad y nuestra vida espiritual. Y yo me digo esto cuando el ministerio perdimos todo, y lo único que me queda es este apartamento, que esto es mío. Todo el ministerio, todo lo que era del ministerio, el banco se lo llevó. Y lo que me queda es el carro que tengo, el carro que me regalaron, que se lo dio mi esposa, y este apartamento. Y si Dios me quiere dar algo, me lo da. Pero yo no vivo para esa. Yo estoy dispuesto a servirle en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, dijo Cristo, en lo mucho te pondré. Y Dios quiere lo mejor para uno. Pero cuando se exagera y la nota se pone, que la relación de uno con Dios se muestra por la cantidad de cosas que uno tiene, eso está mal. Dios dice, yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo no quiero mis ministros viviendo como pordioseros o limosneros, pero tampoco los quiero aparentando ser y vivir de riquezas que yo no les he dado. Pero esto es importante. Y esto es importante porque la Biblia dice bien claro, y en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, dice: sabiendo esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está tu promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual, y desde el principio de la creación. Entonces, lo entienden, que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua. Entonces por ahí sigue diciendo lo que dice aquí. Dice: el Señor no retarda su promesa, verso 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Días peligrosos, pero días de avivamiento, y días de gloria, y días de bendición.
Porque cuando Dios abre la bendición, no hay que estar predicando de que esto, que aquello, no. Cuando Dios quiere darte una mejor casa, te la da. Cuando Dios quiere darte una mejor ropa, te la da. Cuando quiere darte dinero, te lo da. Pero tú no tienes que estar predicando y diciendo que tiene que ser así, no. Dios te da a cuando y donde, lo que no te haga daño. Mira, hay gente que es mejor que se hubieran quedado en un hoyo. A salir del hoyo, nunca supieron administrar lo que Dios les dio. Se inflaron y perdieron su alma. Se envanecieron en sí mismos y perdieron el temor de Dios. Bueno, hasta aquí nos trajo esto. Tengo el resto, lo seguirá mañana, si Dios lo permite. Y tan pronto puedo empezar a pasar los programas especiales que hemos hecho, titulados Profecías de Clamor, donde hablamos del terremoto y de todas estas cosas, lo estaremos pasando. Esté atento, lo puede ir esta noche, las demás noches, hasta el sábado en la madrugada, viernes en la noche, por canal 54 de Dish y 54 de Liberty, por unored.com, puede usted ver claramente todo esto, estos programas de noche, a las 12 de la noche, por la cadena del Milagro, canal 54 de DC, 54 de también de Liberty y todas las demás plataformas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. No ha sido fácil porque hemos estado todo el día agotados, pero ahora tu presencia está aquí, Señor. Salva alma. Mira a Guará, Dios mío, que está enfermo, sánalo. Señor, bendice a este joven Joseph Vargas. Bendice a este evangelista Feliciano que ha estado afligido de cáncer. Bendice, oh Dios, la cadena del Milagro, la cadena de la Iglesia Pentecostal. Y Dios bendice, Dios mío, todas las cadenas de radio, Radio Redentor, y todas las cadenas de radio cristiana que hay en Puerto Rico, que verdaderamente proclaman tu palabra. Bendice todo evangelista, todo líder conciliar, todo ministro, toda familia ministerial, toda congregación, toda la frappe, etcétera, Padre. Y mira, Dios mío, lo que viene pronto, la campaña de Semana Santa en la cruzada, la gira de Semana Santa en Venezuela, y luego el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, frente al Capitolio, 50 años de clamor a Dios, 50 años de batalla y de ministerio profético y palabra profética cumplida al mundo entero. En nombre de Cristo. Amén. Bueno, espero que usted esté listo, preparándose para venir y todas las actividades que se den, gloria a Dios. Dios bendiga todas las actividades. Yo estoy responsable del clamor a Dios. Y es la misión que Dios me dio hace 50 años atrás. Con poco o con mucho. Vamos para adelante. 4 de septiembre a las 3 en punto. Arranca. Hemos cambiado el horario para que el pueblo venga de todas partes. Y tenemos un programa donde esperamos, hermanos, que cuando a las 6 por ahí yo termine el mensaje, a las 6, más o menos, a las 6 de la tarde, por ahí, cuando yo termine el mensaje, vamos a estar en un clamor y adoración hasta que diga Dios. Avanzalo, basama la cabashaya. Estamos haciendo el trabajo de contratar el tiempo hasta las 7 de la noche. A menos que si hay un hermano, queremos que este año la palabra sea lo más importante. Luego va a haber una preparación anterior a todo esto. A las 3 de la tarde, 3 y 10 por ahí, comenzará la adoración al principio. Habrán clamores y luego, una vez termine esa parte, habrá un momento de la gente estar en calma, meditando, y unos 10 minutos después arrancará la parte oficial del evento, y luego allá habrá, yo creo que van a ser como 2 o 3 cantantes que van a estar en esa parte, no va a haber mucho. Entonces, luego algunas participaciones que tenemos, y luego lo más importante, el mensaje, lo vamos a cuadrar, que ese mensaje termina a cierta hora, y entonces ahí va a comenzar un clamor sin detenerse. Y cuando ese clamor se va involucrando con adoración, y vamos a estar clamando y orando hasta que tiemble la tierra, hermano. Si usted cree en esto, prepare sus guaguas, prepare sus carros, prepare su pueblo, pastores, líderes conciliares. Yo no tengo los recursos que una vez tenía, pero Dios tengo algo que tenía al principio, que hay que retenerlo, que es mi fe. Es la creencia de que lo que va a pasar el 4 de septiembre va a ser para la gloria de Dios.
Dios le bendiga. Y recuerden que necesitamos sus oraciones. Lo más importante es su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Si desea enviar su ofrenda para el sostenimiento de este viaje, reconstrucción del ministerio, reorganización del ministerio, estamos hablando por un lugar para oficina, mantener los gastos mensuales que hay que tener de todo esto, el viaje que viene ahora para Venezuela, no piense que todo se va a poner allá, nos dan una ayuda a la gente que Dios ha levantado de este ministerio, pero a una parte bastante grande hay que llevarla de acá. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que usted es parte de esto. Allá ponen lo que yo no puedo, pero hay una parte de logística que yo tengo que llevar esa logística y todo eso en presupuesto desde acá. Y un presupuesto que continúa trabajando para yo poder estar allá. Así que yo le pido a usted que si va a hacer un cheque lo haga al día de Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, 00, Bayamón, Puerto Rico 00958, en cheque o giro postal. Y designe para lo que usted quiera, para el día de clamor, para reconstruir la oficina, mantener el ministerio, para el día de clamor o para este viaje que tenemos necesidad. Le voy a decir bien claro que yo, que hay unos compromisos que yo he hecho que se cumplen el 28 de este mes y son varios miles de dólares que yo espero que Dios los provea en las próximas 2 semanas. Y cuando te diga, en parte de eso he tenido que pagar bastante caro el pasaje, porque no me lo han pagado de allá, ni el otro pasaje me lo pagaron allá. Todo eso lo hemos pagado acá. Entre esos 2 pasajes hay miles de dólares envueltos. Yo espero que ustedes siembren generosamente, conforme a su corazón, y si no puede, lo más grande que usted puede hacer es orar. Puede hacer ATH móvil, busca la sección de negocios, donde dice en Banco de Donaciones, busca Clamor a Dios y lo pone en esa lo que va a lograr. Que Dios le bendiga, que Dios le prospere. Ore por mis hijas, Kim y Katy, el esposo de Kim y Freddy. Ore por mi esposa Belén, por Jorge Isaac. Ore por Gualá, que está y todos los que trabajan en la cadena. Oren por todo el ministerio. Oren por todos los que trabajan en Clamor. Oren por todos nosotros. Oren por la gente nuestra en Venezuela, Francisco y todos los que en la familia allá, Fernández y todo el equipo de Clamor en Venezuela. Que Dios le bendiga en New York y en todos lugares donde tenemos gente que está trabajando con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Bueno, Henry Weiss nos está viendo, Belén Álvarez de Tahiti, Phil Chaplin nos está viendo, Maldindra nos está viendo, Norma González, los bendiga hermano Rasky, su amada familia, los cubro con mis oraciones. Déjame ver aquí. Esteban García Rodríguez, los hijos desde Brazos, desde Houston, Texas, el hijo de nuestro hermano ya ha ido con el señor David García, unos hombres bien importantes de la obra de Dios. Malindra, Milagro Maldonado, Dios le continúe bendiciendo. Maribel Mesa, Miriam Rivera, Pastora Wanda Jinete, Anita Díaz, Josimar Figueroa, Elvin Flores lo está viendo. Quiero también recordarle, y quiero hacerlo mañana porque a veces se me va la gente aquí, pero el año pasado estuvo organizando actividades de Geraldo Arroyo allá en el área de Camuy y William Méndez, y me quedé por allá bien alto, bien lejos. Su papá, me lo recuerdo porque me hacían comida todos los días, y ese hermanito es un pastor, yo no sé si todavía está pastoreando, pero es anciano en el Señor, y él es tremendo mecánico, y ese hermano me puso, yo no me olvido, me puso todos los frenos al carro. Así que oremos por el marido de Quesada Cordero, Dame García Hernández, desde Rhode Island, Silvio Separ Mercado, está haciendo mucho frío, dice allá. Y bueno, a ver quién más sale por aquí. Dame García Hernández, Anita Díaz. Vamos a ver. Abigail Caballero, Henry Weiss,
Bueno, Milagros Maldonado, Margarita Santiago, Miguel Caballero. Vamos a ver por aquí. Miriam Rivera, Maribel, no sé qué, por ahí. Maribel Mesa, bueno, Milagros Maldonado, Miriam Rivera, Miguel Caballero, bueno, Milagros Maldonado, bueno, todo, muchas repeticiones. Dios le bendiga, hasta mañana, que el Señor le dé un sueño agradable a todos ustedes. Oren por mí, por favor, necesito su ayuda, y toda mi familia, y todos los que trabajan conmigo aquí, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Panamá, y allá especialmente ahora para la campaña de Semana Santa y las semanas después de eso.